Dicen que la vanidad es el pecado favorito del diablo. Pero yo creo que hay algo más peligroso que la vanidad. Es la curiosidad por ver lo que no debería ser visto. Los espejos. Siempre hemos confiado en ellos. Nos levantamos, nos miramos, nos lavamos la cara y asumimos que la persona que nos devuelve la mirada somos nosotros. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el cristal no fuera una superficie sólida, sino un líquido en pausa, una membrana tensa, esperando a romperse? Mi nombre es Julián. Soy restaurador de antigüedades. He pasado mi vida limpiando el polvo de siglos, devolviendo el brillo a la madera muerta y puliendo metales que han olvidado cómo reflejar la luz. Pero hay un objeto que nunca debí tocar. Un objeto que llegó a mi taller una tarde de lluvia torrencial, envuelto en mantas de lana gruesa y atado con cuerdas de cáñamo que olían a humedad y a tierra de cementerio. El espejo de azogue. Quien me lo vendió no quiso dinero. Era un anciano de manos temblorosas y ojos que miraban siempre hacia atrás, como si algo lo persiguiera. Solo me dijo: no lo limpies, no le quites la pátina y, sobre todo, no lo mires de noche. Se fue sin dejar un recibo. Yo, en mi arrogancia profesional, ignoré la advertencia. Para un restaurador, la suciedad es el enemigo. La pátina es solo negligencia romántica. Llevé el espejo al fondo del taller. Era enorme. Un marco victoriano, tallado en ébano, con motivos de flores marchitas y ángeles que, si los mirabas de cerca, no estaban rezando, estaban llorando. Pero lo más impresionante era el cristal. No era un espejo moderno, hecho de plata y aluminio. Era un espejo antiguo, un espejo de mercurio, de azogue, una técnica prohibida hace mucho tiempo por su toxicidad. El mercurio es un metal vivo, venenoso, que otorga a los reflejos una profundidad casi líquida, una oscuridad plateada que parece tener 3 dimensiones. Esa primera noche, solo, con la lluvia golpeando el techo de chapa de mi taller, decidí comenzar el trabajo. Corté las cuerdas, retiré las mantas. El cristal estaba sucio, sí, cubierto de una capa de grasa y hollín de chimenea que debía tener 100 años, pero incluso bajo la suciedad, brillaba. Tenía un brillo aceitoso, magnético. Tomé mi disolvente, tomé mi paño y empecé a frotar. El olor del químico llenó la habitación. Círculo a círculo, la suciedad comenzó a ceder. Y a medida que limpiaba, empecé a sentirme mareado. Sabía que el azogue podía liberar vapores si el sello trasero estaba roto, pero el espejo parecía intacto. Sin embargo, sentía un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una moneda vieja. Limpié el centro, y allí, por primera vez, me vi reflejado. Pero el reflejo era lento. Me moví hacia la derecha. Mi reflejo tardó una fracción de segundo en seguirme. Fue imperceptible. Cualquiera hubiera pensado que era el cansancio, la luz parpadeante de los tubos fluorescentes. Pero yo trabajo con detalles. Yo veo grietas donde otros ven superficies lisas. Me detuve frente al espejo. Levanté la mano. Mi reflejo levantó la mano. Pero sus dedos parecían más largos, más pálidos. Es el mercurio, me dije. Distorsiona la luz. Seguí trabajando. La obsesión me ganó. Quería verlo limpio. Quería ver esa superficie de plata líquida brillando en la oscuridad. A las 3 de la mañana, el espejo estaba impoluto. Era una piscina de agua negra y plateada, vertical, absorbiendo la poca luz del taller. Era hermoso, hipnótico. Me senté en mi taburete, agotado, admirando mi obra. Y entonces la vi. No estaba en el taller, estaba dentro del espejo. Detrás de mi propio reflejo, en la profundidad de esa habitación invertida que vive en el cristal, había alguien más. Estaba lejos, en la oscuridad virtual del fondo. Una figura vestida de blanco, un blanco sucio, amarillento. Era un vestido de novia, un vestido de encaje antiguo,
de los años 20, pesado y caído. Me giré bruscamente, esperando ver a alguien detrás de mí en el taller. Nadie. Solo las estanterías llenas de relojes rotos y muebles viejos. El taller estaba vacío y en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia. Volví a mirar al espejo. La figura se había acercado. Ahora estaba justo detrás de mi reflejo. Podía ver detalles. El velo le cubría la cara, pero el velo estaba pegado a su piel, húmedo, como si hubiera estado sumergida en agua o en algo más denso. Mis manos empezaron a temblar. El sabor a metal en mi boca se hizo insoportable, casi como sangre. Me levanté para cubrir el espejo. Tenía que taparlo. Ese anciano tenía razón. Pero cuando me puse de pie, mi reflejo se quedó sentado. El terror es frío. Es un cubo de hielo que te baja por la columna vertebral. Me quedé paralizado, mirando a ese yo en el cristal que me devolvía la mirada con una sonrisa que no era la mía. Una sonrisa triste, cansada y maliciosa. Y detrás de él, la novia avanzó. Puso sus manos sobre los hombros de mi reflejo. Sus manos eran grises, brillaban como el mercurio. No tenía piel, tenía azogue en lugar de carne. Susurró algo. No lo oí con mis oídos. Lo oí dentro de mi cráneo, vibrando en mis dientes. Intercambio. Salí corriendo. Apagué las luces, cerré el taller con 3 llaves y corrí bajo la lluvia hasta mi casa. Me dije que eran los vapores de mercurio. Intoxicación, alucinaciones, el sombrerero loco. Eso era todo. Dormí mal. Soñé con ahogarme en un lago de plata pesada que entraba por mi nariz y llenaba mis pulmones, solidificándose, convirtiéndome en una estatua por dentro. A la mañana siguiente, la luz del sol me dio valor. La racionalidad diurna es un escudo poderoso, aunque frágil. Regresé al taller. El espejo estaba allí, cubierto por la manta que... Espera, yo no lo había cubierto. Salí corriendo. Me acerqué lentamente. La manta de lana estaba puesta sobre el espejo, perfectamente colocada. Con una mano sudorosa, tiré de la tela. El espejo estaba vacío. No me refiero a que no hubiera nadie dentro. Me refiero a que no reflejaba nada. Podía ver el marco de ébano. Podía ver la superficie brillante. Pero no me veía a mí mismo. No veía las estanterías detrás de mí. Era como mirar a un agujero gris, una superficie mate que se negaba a devolver la luz. Me toqué la cara. Sentía mi piel. Miré mis manos. Estaban ahí. Pero en el espejo, nada. Busqué un espejo de mano en mi mesa de trabajo. Me miré. Nada. Fui al baño del taller. El espejo sobre el lavabo me mostraba solo los azulejos de la pared de atrás. Yo era invisible para los cristales. El pánico se transformó en una náusea vertiginosa. ¿Estaba muerto? ¿Era yo un fantasma? Pero entonces miré de nuevo al gran espejo de azogue, y algo empezó a surgir de la niebla gris. No era mi reflejo. Era ella, la novia. Estaba pegada al cristal, desde el otro lado, como si estuviera presionando la cara contra una ventana. El velo se había levantado. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca. Solo había una superficie lisa, de espejo. Su cara era un espejo convexo, deformado, y en su cara de espejo. Vi mi propio reflejo. Yo estaba atrapado en su rostro. Ella levantó una mano y golpeó el cristal. Toc, toc, toc. El sonido fue real, físico. El vidrio vibró. «Tú tienes la piel», susurró la voz en mi cabeza. «Yo tengo la imagen. Necesito ambas». Entendí la maldición del azogue. No era un espejo. Era una prisión. El mercurio atrapa el alma, la imagen, la esencia. Ella había estado allí, sola, en ese vacío plateado y tóxico durante décadas, perdiendo su identidad, convirtiéndose en puro reflejo sin origen. Y ahora había robado mi imagen para construirse una salida. Intenté romper el espejo.
Agarré un martillo pesado de mi banco de trabajo, grité, un grito de rabia y desesperación, y descargué el golpe con toda mi fuerza contra el centro del cristal. El martillo se detuvo. No rebotó. No rompió el vidrio. Se hundió. El cristal se comportó como agua densa. El martillo entró en la superficie, creando ondas plateadas, y se quedó atascado allí, flotando en el mercurio vertical. La novia, desde dentro, agarró la cabeza del martillo. Su fuerza era descomunal. Tiró, me arrastró hacia el espejo. Mis botas resbalaron en el suelo de madera. Me aferré al marco de ébano, clavando las uñas en los ángeles llorones. Sentía el frío del azogue subiendo por el mango del martillo, congelando mis brazos. Ella estaba saliendo. Primero una mano fría, pesada, líquida, que goteaba sobre el suelo de mi taller. Donde caía una gota de azogue, la madera siseaba y se ponía negra. Luego el brazo, el hombro, el vestido de novia, que no era tela, sino una filigrana de plata oxidada. Yo estaba perdiendo la fuerza. El aire del taller se había vuelto irrespirable, cargado de metal vaporizado. La miré a la cara, a ese óvalo de espejo que tenía por cabeza. Me vi a mí mismo en ella. Me vi gritando, llorando, atrapado en esa pequeña superficie curva. «¡Devuélvemelo!», grité. «Es mi reflejo». Ella inclinó la cabeza. La voz resonó. No en mi mente esta vez, sino en el aire. Una voz que sonaba como cristales rotos siendo triturados. «El reflejo es solo un préstamo de la luz, Julián, y el plazo ha vencido». Tiró una vez más. Me solté del marco, no para huir, sino para empujarla. Si el espejo era líquido, si era una puerta, entonces yo podía entrar. Me lancé contra ella. Choqué contra su cuerpo duro y frío como el hielo. El impacto nos hizo tambalear. Caímos, pero no caímos al suelo del taller, caímos dentro. La sensación fue la de sumergirse en un océano de aceite helado. El silencio fue instantáneo y absoluto. La gravedad desapareció. Abrí los ojos. Estaba flotando en un vacío gris. No había arriba ni abajo, solo una neblina plateada que se extendía infinitamente. Y frente a mí flotaba el taller. Lo veía como a través de una ventana rectangular. Veía mi mesa, mis herramientas, la lluvia golpeando la ventana exterior. Y la vi a ella. La novia había caído hacia el otro lado. Había caído hacia la realidad. La vi levantarse del suelo de madera. Su vestido de plata se volvió tela. Su piel de mercurio se volvió carne pálida. Y su rostro de espejo se disolvió, revelando facciones humanas. Era hermosa, triste, pero hermosa. Y tenía mis ojos, tenía mi expresión. Se miró las manos, se tocó la cara, sonrió. Una sonrisa genuina, de alivio, de quien respira aire por primera vez en un siglo. Me miró hacia el espejo, hacia donde yo estaba atrapado. Golpeé el cristal desde dentro. Grité, pero en el mundo del azogue no hay sonido. Mis puños creaban ondas en la superficie, pero no ruido. Ella se acercó al espejo, puso su mano contra la superficie, coincidiendo con la mía. Su mano estaba caliente, la mía, fría. «Gracias, Julián», dijo, y pude leer sus labios. Luego hizo algo que me heló el alma, si es que aún tengo una. Tomó la manta de lana gruesa del suelo. «No te preocupes», susurró. «Te cuidaré, te mantendré limpio. Pero la luz duele aquí fuera». Y lanzó la manta sobre el espejo. La oscuridad fue total, y aquí estoy. No sé cuánto tiempo ha pasado. En el azogue, el tiempo no existe, solo existe la espera. A veces, ella levanta una esquina de la manta. Me deja ver el mundo. Veo mi taller, pero ha cambiado. Ahora es su casa. Veo cómo ella envejece, usando mi vida, usando mi tiempo. A veces trae visitas, hombres, mujeres. Les muestra el espejo. Les dice que es una antigüedad fascinante, pero que nunca deben quitar la manta de noche.
Les cuenta una historia sobre un restaurador que se volvió loco y desapareció, dejando solo sus herramientas y un olor a mercurio. Yo golpeo el cristal, grito, intento imitar mis movimientos para que vean que mi reflejo no es el suyo. Pero ellos solo ven un espejo viejo, un poco turbio, que deforma ligeramente sus caras. Se ríen. Dicen que tiene carácter. Estoy empezando a olvidar mi rostro. Cuando intento visualizarme, solo veo la superficie plateada. Estoy empezando a volverme líquido. Mis pensamientos son pesados, lentos, tóxicos. Siento que me estoy disolviendo en esta neblina. Pronto, no seré Julián. Seré solo el azogue. Y esperaré. Esperaré a que alguien cometa el error. A que alguien sea lo suficientemente vanidoso o lo suficientemente curioso. A que alguien quite la manta y se quede mirando demasiado tiempo. Y cuando lo hagan, cuando busquen su reflejo y noten que tarda un segundo en responder, sabrán que estoy listo para salir. Así que, por favor, si ves un espejo antiguo, de esos con un brillo oscuro y profundo, no te acerques, no intentes limpiarlo. Y si ves que tu reflejo parpadea o te sonríe cuando tú estás llorando, corre. Rompe el espejo antes de que yo te agarre la mano, porque hace mucho frío aquí dentro y necesito tu piel. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.